Y acá les muestra una comparación entre el potencial de acción en el nodo sinauricular, con las células automáticas, y el potencial de acción en los miocitos ventriculares, ¿sí? Las células contráctiles. En las células contráctiles sí hay un momento donde está en reposo, y hasta que no reciben la señal de una célula vecina que le manda una corriente despolarizante, no van a llegar al umbral y no van a producir potenciales de acción. ¿Sí? Las células, los miocitos ventriculares normales no producen potenciales de acción en forma espontánea, solo producen potenciales de acción cuando llegan corrientes despolarizantes de las células vecinas. Y esas corrientes despolarizantes son originadas en el principio de todo por las células del nodo sinauricular, que sí se despolarizan espontáneamente sin necesidad de ninguna señal. Entonces, estas se despolarizan espontáneamente sin ninguna señal, las marcapasos, y comunican por las uniones gap corrientes despolarizantes a las vecinas, y las vecinas, con esas corrientes despolarizantes, alcanzan el umbral y generan potenciales de acción, que a su vez pueden generar potenciales de acción en las vecinas, en otras vecinas más alejadas, digamos. ¿Sí? Esa sería la idea de cómo funciona el corazón. Si leyeron el Silverton, empieza comentando la película de Indiana Jones, donde le sacan el corazón a uno y queda latiendo en la mano del sacerdote, y ahí se ve la propiedad que tiene el corazón de generar su propio latido sin necesidad de nada externo. ¿Sí? Ahí no, el corazón está desconectado del sistema nervioso, no hay hormonas que le lleguen, no hay ninguna señal externa que le llegue, el corazón late solo. ¿Sí? Es por estas células marcapaso que pueden generar esas despolarizaciones espontáneamente. Entonces, dijimos que el hecho de que las células marcapaso generaran esas despolarizaciones espontáneamente no quiere decir que esas células no sean influenciables por señales que vienen del exterior. Acá les presento en esta figura un patrón de potenciales de acción en gris, que sería el sistema en la actividad basal, digamos, y les muestran otro patrón en azul y otro patrón en verde, donde han cambiado algunas cosas, y les pregunta qué cambió en cada uno. ¿Cómo describirían? Si tienen que decir, bueno, en el verde, ¿qué pasó con respecto al gris? ¿Qué cosas cambiaron? Melino dice la frecuencia de potenciales de acción. Cambió la frecuencia, muy bien. La frecuencia de potenciales de acción, ¿cambió en qué sentido? Aumentó la frecuencia. Aumentó. Muy bien. ¿Y qué cosas cambiaron para que la frecuencia aumentara? ¿Qué ven ahí? Cambió lo que habíamos dicho ahí al principio, el valor de cuando se hiperpolariza, toma valores, tipo el verde toma valores menos negativos que el gris, Bien. Una perdón, cosa que pasa es que el más verde se va no, a valores menos negativos. Muy bien. y el azul se va a valores más negativos, por eso tarda más en... Bien, esa es una de las cosas que pasaron. ¿Y qué otra cosa pasó? Además de que el verde se va a valores menos negativos, la pendiente de la curva verde, fíjense que es mayor que la pendiente de la gris. O sea que, por un lado, no llega a valores tan negativos como en el caso de la basal. Y por otro lado, la despolarización inicial es más rápida. Esas dos cosas hacen que llegue mucho más rápido al umbral. Y como llega más rápido al umbral, los potenciales de reacción están más juntos. Por eso aumenta la frecuencia. En la azul, en la fase de repolarización se va a valores más negativos, y además la despolarización tiene menor pendiente que en el estado basal. Entonces parto de un punto más bajo y se despolariza con menor pendiente, tarda mucho más tiempo en llegar al mismo valor umbral, y entonces los potenciales de acción están más separados. Se debe a cambios en la probabilidad de apertura de los canales, o cambios en la relación que existe entre la probabilidad de apertura y el potencial de membrana. ¿Sí? Los canales siguen siendo voltaje operados, pero ahora su probabilidad de apertura varía con el potencial de membrana de manera diferente que en el estado basal. Si partimos de un corazón latiendo a una frecuencia normal que es alrededor de 70 latidos por minuto, acá están como 65 latidos por minuto, y le hacemos un tratamiento con drogas que son inhibidoras de los receptores de acetilcolina o de noradrenalina, vemos que la frecuencia de los latidos del corazón cambia. Si agregamos este propranolol, que es un antagonista beta-adrenérgico, no sé si entienden lo que significa todo eso. Antagonista quiere decir que su efecto se opone
al de la sustancia natural, bloquea al efecto de la sustancia natural contra su receptor, ¿no? ¿Y cuál es el receptor? Es el receptor adrenérgico, el receptor de adrenalina y noradrenalina de tipo beta. Entonces, un antagonista beta adrenérgico, ¿qué es lo que va a hacer? No deja que la noradrenalina actúe sobre sus receptores de tipo beta. Si agrego propranolol, vemos que la frecuencia cardíaca baja con respecto a los valores basales. Si después de agregar propranolol agregan atropina, que es un antagonista colinérgico muscarínico, es decir, una sustancia que se opone al efecto de la acetilcolina sobre sus receptores muscarínicos. ¿Se acuerdan que la acetilcolina podía tener receptores que eran canales iónicos, que eran los que llamábamos nicotínicos, y los otros receptores que tenían la acetilcolina eran los receptores metabotrópicos acoplados a proteína G, que son los muscarínicos. Entonces, en el corazón parece que hay receptores muscarínicos de acetilcolina, y cuando agrego ese bloqueante de esos receptores muscarínicos, fíjense lo que pasa con la frecuencia cardíaca, se va a valores más elevados. Si invierto el orden, agrego atropina y después propranolol, llego al mismo estado, digamos, pero cambiando el orden de la modificación de la frecuencia cardíaca. ¿Qué pueden decir de esto entonces? Si agrego un antagonista de la noradrenalina, la frecuencia baja. Y si agrego un antagonista de la acetilcolina, la frecuencia aumenta. Entonces, ¿qué efecto tienen la noradrenalina y la acetilcolina sobre el corazón? Juliana Bernacchia dice, la noradrenalina aumenta la frecuencia. Y Rocco dice, la acetilcolina disminuiría la frecuencia. ¿Sí? Entonces, cuando bloqueo el efecto de esas sustancias, si bloqueo la noradrenalina, que normalmente aumenta la frecuencia me va a bajar. Si bloqueo la acetilcolina, que normalmente disminuye la frecuencia cardíaca, entonces si la bloqueo, o bloqueo la acción de la acetilcolina, la frecuencia del corazón aumenta. Si tengo los dos juntos, fíjense que cuando están bloqueados los dos, el corazón está latiendo, está con unos 100 latidos por minuto, mucho más que en el estado previo a agregar cualquiera de los dos bloqueantes. ¿Eso qué nos dice? ¿Cuál de los dos sistemas está actuando en forma más intensa durante el estado basal? O sea, durante el estado basal, ¿el corazón está siendo más frenado por la acetilcolina o está siendo más acelerado por la noradrenalina? Está siendo más frenado, muy bien. Cuando bloqueo tanto los receptores de noradrenalina como los de acetilcolina, me voy a una frecuencia mucho más alta que cuando tengo el corazón recibiendo los estímulos de las dos cosas en estado basal. O sea que normalmente el corazón está un poco frenado por la acetilcolina. ¿Sí? Si yo bloqueo el efecto de la acetilcolina, se me va a valores mucho más altos. ¿Quién será el que manda la acetilcolina y la noradrenalina? ¿Quiénes serán? ¿Cómo llegarán esas sustancias al corazón? La noradrenalina y la acetilcolina no son hormonas, sino que son neurotransmisores liberados por Celina. Sí, iba a decir eso, que eran neurotransmisores liberados por neuronas. Lo mismo que por el sistema nervioso. Bien, ¿por qué parte del sistema nervioso? Por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? La acetilcolina es el neurotransmisor de la neurona postganglionar del sistema nervioso autónomo en la división parasimpática. Y la noradrenalina, la de la simpática. Y entonces, el sistema nervioso autónomo simpático normalmente aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Y acá hay un problema para pensar, entonces, teniendo en cuenta esto que dijimos recién, que la noradrenalina aumenta la frecuencia y la acetilcolina disminuye la frecuencia. A mí acá me había quedado una duda, que es Sí. que si la pendiente de despolarización que se genera para volver a alcanzar el valor umbral, viste que dijimos que el azul tiene menos pendiente que Sí. todo el resto, y eso es una consecuencia de que el potencial haya ido más abajo cuando se hiperpolarizó. ¿O No, tiene podría nada que haber ver? ido por la misma pendiente. Ah, bien, bien. Lo que genera la pendiente de eso es qué tan alta es la probabilidad de apertura de los canales que generan esa pendiente, que Ah, está, sí. es independiente del efecto que tienen los canales de potasio, que es el que los lleva más abajo. El efecto sobre los de potasio va a determinar qué tan negativo se hace el potencial cuando se alcanza el potencial mínimo, o el más negativo.
Y el efecto sobre los otros canales va a determinar qué tan rápido se produce la despolarización. Y eso es lo que les preguntan en este problema. Y también otra cosa que dicen es que se sabe que la adrenalina también es agonista de los receptores beta-adrenérgicos, como la noradrenalina. La adrenalina sí es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales, por la médula suprarrenal, y tiene un efecto, en muchos tejidos, tiene un efecto similar al de la noradrenalina. Y la hormona tiroidea aumenta el número de receptores beta en el corazón. Entonces habría que pensar también qué efecto tendrán estas hormonas sobre la actividad del corazón. Si alguno tiene o conoce a alguien que tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo, o sea, una disminución de la producción de las hormonas tiroideas o un aumento o un exceso de producción de hormonas tiroideas, seguramente conoce los efectos sobre la frecuencia cardíaca que tienen estas hormonas, porque es una de las cosas más marcadas, digamos, y que se nota más fácilmente. Bueno, acá les muestra las fibras simpáticas y parasimpáticas, cómo llegan desde los núcleos, ¿sí? Las parasimpáticas van desde el tallo, ¿se acuerdan que el sistema parasimpático va desde el tallo cerebral? El nervio se llama nervio vago, y van principalmente a las células que tienen que ver con la actividad marcapaso, ¿sí? Las del nodo sinoauricular y las del nodo auriculoventricular. Y el simpático, la primera neurona está ubicada en la médula, y la segunda neurona, la que libera la noradrenalina, hace sinapsis con las células marcapasos, y también hacen sinapsis con los miocitos. O sea que el simpático va a tener que ver también en forma directa con la magnitud de la fuerza que desarrollan los miocitos cuando se contraen. Cuando yo diga miocitos me refiero a las células que hacen el trabajo contráctil, ¿sí? Y las otras las llamo los marcapasos. Entonces, dijimos que en las células marcapaso, que no están acá, en las células marcapaso se generan las despolarizaciones espontáneas que se conducen por uniones gap hacia los miocitos. Dijimos que las células marcapaso no hacen el trabajo mecánico, solo hacen inician el trabajo eléctrico, y ese trabajo eléctrico, o esa señal eléctrica, cuando se transmite por las uniones gap a los miocitos, es lo que va a desencadenar la contracción del miocito. ¿De qué manera están acopladas esta transmisión de señales eléctricas y contracción de los miocitos? Acá les muestra dos células conectadas por uniones gap, que es esta unión marrón que tienen acá, y una corriente despolarizante que pasa de una célula a la otra, ¿sí? Esta célula que pasa, la que está entregando la corriente despolarizante, podría ser una célula marcapaso, o podría ser otro miocito vecino de este que se despolarizó antes, ¿sí? Entonces, esa corriente despolarizante dijimos que si hace que en este miocito el potencial de la membrana llegue hasta el umbral, se produce un potencial de acción. Y esos potenciales de acción pueden propagarse por la membrana y llevar las despolarizaciones hacia esas invaginaciones de la membrana citoplasmática que se llaman túbulos T. Esto lo vieron cuando hablaron de la estructura de las células musculares cardíacas, ¿no? La membrana citoplasmática tiene invaginaciones que hacen que se acerque mucho la membrana a las regiones donde están las cisternas del retículo endoplásmico, y eso está muy cerca de las proteínas del aparato contráctil. Entonces, no sé si recuerdan, pero espero que sí, que durante la generación de los potenciales de acción en el músculo cardíaco, la fase inicial de despolarización muy rápida era producida por la apertura de canales de sodio sensibles al voltaje. Esos canales después se inactivaban. Después había canales de potasio sensibles al voltaje que, al permitir la salida de potasio, podían permitir la repolarización. Y había canales de calcio sensibles al voltaje que, al abrirse, permitían la entrada de calcio, y entonces en el momento donde había simultáneamente salida de potasio y entrada de calcio, el potencial alcanzaba una especie de meseta, ¿sí? Donde se mantenía constante o las células se repolarizaban muy lentamente, y después los canales de calcio se inactivaban, quedaba solo la salida de potasio que la repolarizaba más rápidamente. En el músculo cardíaco, esta entrada de calcio durante el potencial de acción, por estos canales de calcio voltaje operados, por un lado contribuye al aumento del calcio en el citoplasma,
que después va a desencadenar la contracción. Y por otro lado, el calcio que entra por estos canales de voltaje operados hace que se abran los canales de calcio del retículo, ¿sí? En el retículo endoplásmico del músculo cardíaco hay canales de calcio que son sensibles al calcio. Cuando entra calcio desde afuera de la célula por canales de voltaje operados, ese calcio abre los canales de calcio del retículo y sale calcio del retículo hacia el citoplasma. Normalmente la entrada de calcio desde el exterior no es suficiente para producir una contracción importante en la célula de músculo y se requiere que se abran los canales de calcio del retículo. Pero si no entra calcio desde afuera, los canales de calcio del retículo no se abren y no sale calcio del retículo, entonces tampoco hay contracción. Por lo tanto, las dos cosas son importantes, ¿sí? Entonces, estos canales de calcio del retículo solo se abren cuando entra calcio por los canales de voltaje operados. Y eso solo ocurre cuando se producen los potenciales de acción, y eso solo ocurre cuando llegan corrientes despolarizantes desde una célula vecina. Bien, entonces se entiende todo esto. Si no hay corriente despolarizante, no hay potencial de acción. Si no hay potencial de acción, no entra calcio por voltaje operados. Si no entra calcio por voltaje operados, no sale calcio del retículo. Y si eso no pasa, no hay contracción en el músculo cardíaco. El mecanismo por el cual el calcio hace que se produzca la contracción es el calcio se unía a una proteína que se llama troponina, y la unión del calcio a la troponina hace que otra proteína que se llama tropomiosina cambie de posición y permita que la actina interactúe con la miosina, ¿sí? Con las cabezas de la miosina. Y cuando la miosina interactúa con la miosina se activa como ATPasa, hidrolizando ATP genera el desplazamiento del filamento de actina que provoca la contracción de la célula. Para relajar a la célula hay que retrotraer todo al estado inicial. Entonces, una de las cosas que tiene que pasar es que la célula se tiene que repolarizar, tiene que cesar la entrada de calcio por los canales de voltaje operados. Eso cierra los canales de calcio del retículo. Además hay proteínas con actividad TPasa que pueden bombear calcio hacia adentro del retículo. Entonces disminuye la concentración de calcio en el citoplasma porque no entra desde afuera, no sale del retículo y se mete calcio al retículo en forma activa. También hay ATPasas que sacan calcio del citoplasma hacia el medio extracelular. Y también hay intercambiadores que permiten que entre sodio a favor de su gradiente electroquímico, y la energía de ese transporte a favor del gradiente electroquímico de sodio se puede usar para sacar calcio en contra de su gradiente electroquímico. ¿Sí? Tenemos tres mecanismos entonces. Meto calcio activamente al retículo, saco calcio activamente de la célula por una bomba gastando ATP, o saco calcio activamente con un transporte activo secundario que usa la entrada de sodio. Para que se vea favorecida esta entrada de sodio, es importante que la bomba de sodio-potasio esté sacando sodio en forma activa también continuamente. Hay sustancias que se usan para aumentar la fuerza del corazón que inhiben la bomba de sodio-potasio, entonces el sodio se acumula en el interior celular, este transporte de sodio está inhibido, no hay este transporte activo secundario, funciona menos, entonces hay menos expulsión de calcio desde la célula hacia el exterior y por lo tanto queda más calcio dentro de la célula y en las contracciones se hacen más fuertes. Una cosa importante que ocurre en el corazón es que la contracción del músculo ocurre durante la generación del potencial de acción del músculo. ¿Se acuerdan? En el músculo esquelético el potencial de acción era muy corto y la contracción se continuaba una vez que la célula se había repolarizado. Entonces se podría generar una nueva estimulación y sumar una contracción a la contracción anterior. Y se producía ese efecto de suma de contracciones una después de la otra sin llegar a una relajación completa. En el músculo cardíaco eso no ocurre. El músculo cardíaco, cuando se relaja, la membrana todavía está refractaria para generar un nuevo potencial de acción, entonces no se puede generar otra contracción hasta que el músculo no está completamente relajado. Eso hace que no existe la posibilidad de una tetanización del músculo cardíaco.